porque es algo nato, es algo con el cual todos nacemos. Somos pecadores por naturaleza, pero también somos pecadores por transgresión o pecadores por acción. Y esto significa que nosotros pecamos cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda hacer. La palabra del Señor nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 14 que Adán no fue engañado, sino que fue la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, porque Eva sabía que Dios había dado una orden de no comer del árbol, pero ella, sabiendo que Dios había dado esa orden, ella quiso desobedecer a Dios y comió del árbol. También le dio a su esposo, dice la palabra, el cual también comió. O sea, quebrantaron la ley de Dios, quebrantaron el mandamiento de Dios de no comer del árbol prohibido. Pero también nosotros somos pecadores por omisión, o sea, por dejar de hacer lo que sabemos que debemos de hacer. Versículo 29 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Dios siga bendiciendo nuestra vida por medio de su palabra. Gracias, pueden tomar asiento. El tema del mensaje de esta noche, como ya había sido anunciado, es tragedia y redención. Si nosotros hiciéramos una encuesta preguntando a los incrédulos cuál ha sido la tragedia más grande que ha golpeado nuestro mundo, de seguro algunos mencionarían el diluvio, la destrucción masiva que hizo Dios en el primer mundo, donde solamente se salvaron 8 personas, Noé y su familia. Tal vez otros apuntarían a la Segunda Guerra Mundial, donde murieron casi 100 millones de personas. Tal vez otros dirían que la tragedia más grande que golpeó nuestro mundo ha sido el coronavirus. Otros tal vez dirían la peste negra, la gripe española y muchas otras catástrofes que han sacudido nuestro mundo. Pero si nosotros preguntáramos a una persona creyente, a un cristiano, de seguro contestaría que es el pecado. Y ciertamente, mis hermanos, la peor tragedia que ha ocurrido en nuestro mundo, en nuestro planeta, ha sido el pecado. Peor que las guerras, peor que el diluvio, peor que las pestes, peor que cualquier tipo de enfermedad, peor que cualquier tipo de terremoto. De hecho, todas las tragedias que han ocurrido en nuestro mundo han sido consecuencia de la peor tragedia, la cual es el pecado. El pecado es la madre de todos los males que vivimos en el mundo. El pecado ha dado a luz, ha parido cualquier tipo de maldad que usted pueda conocer. Y como el pecado es el problema, Dios en su gracia y su misericordia ha provisto una solución, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El cual también podemos ver aquí en nuestro texto que Juan presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Cordero de Dios
que quita ese gran mal que azota nuestro mundo. Pero antes de ver la solución, es necesario que nosotros veamos el problema, que es el pecado. Porque para poder apreciar el remedio, hay que estar consciente de la enfermedad. Nadie va al médico si no siente alguna síntoma de enfermedad. Nadie va a un hospital de pasadilla. Cuando una persona decide ir a un hospital es porque realmente se siente mal. Aunque a nadie nos gusta, aunque a nosotros no nos gusta ir a los hospitales, no nos gustan los medicamentos bastante amargos que son, pero ciertamente cuando nos damos de cuenta que estamos entre la vida y la muerte por causa de una enfermedad que nos azota, nosotros valoramos la medicina aunque sea amarga. Por eso, en nuestro tema de hoy es tragedia y redención. Para poder entender la redención que Dios ha hecho en nuestra vida, para poder entender la salvación de Dios en nuestra vida, hay que entender la tragedia en la cual nos encontramos. Hay que ver y entender la tragedia que ocurrió. Por eso, en nuestro mensaje estaremos considerando varios títulos. Y el primero que vamos a considerar es una definición del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado se define como transgresión de la ley de Dios, desobedecer a Dios, quebrantar la ley de Dios, estar en falta por el incumplimiento de la ley. Esto es desobediencia, desviarse de la voluntad del plan de Dios, perversidad, iniquidad, camino torcido. La mayoría de eruditos e intérpretes de la Biblia definen el pecado como no dar al blanco o fallar al blanco. Eso es como si a usted le dieron para lanzar una flecha a 100 metros para que le des a un punto que es del tamaño, por ejemplo, de esta tapita de agua. A 100 metros y la flecha tiene que caer en el centro de esa tapita. Eso es, mis hermanos, errar al blanco, o sea, pecar contra Dios, porque nadie, mis hermanos, va a poder hacer algo así. Nadie lo puede hacer. A 100 metros lanzar una flecha y dar al mismo punto. Eso es imposible para nosotros. Asimismo ha sido con el pecado. Nosotros, Dios nos ha mandado para que vivamos su ley, para que vivamos su palabra, para que le obedezcamos de una manera perfecta. Y lamentablemente, tanto usted como yo hemos quebrantado su ley, hemos pecado contra Él, porque nosotros no hemos podido vivir esa vida que Él ha demandado de cada uno de nosotros. Ciertamente nosotros somos pecadores. Y esto significa que nosotros estamos bajo condenación, vamos rumbo al infierno debido a nuestros pecados. Estamos hablando de nuestra tragedia para luego poder entender la redención, la solución que Dios trae a ese gran problema que azota a toda la humanidad. Vivir sin pecar es imposible para el hombre. Por eso pesa sobre todo hombre una condenación eterna, que es arder eternamente y para siempre en el infierno. El hombre es 3 veces pecador. En primer lugar, el hombre es pecador por naturaleza, como lo dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán pecó y nosotros heredamos el pecado de Adán. Todos nosotros nacimos bajo la misma maldición que recibió Adán en el huerto del Edén.
el virus del pecado que contamina no solamente nuestro cuerpo y nuestro espíritu, sino también nuestra alma. Por naturaleza nosotros somos pecadores. El pecado ciertamente es algo que nosotros desarrollamos, pero es algo que también que nacemos con él. Todo hombre nace con el pecado. Por eso que usted ve que a los niños hay que enseñarle a hacer todas las cosas, pero menos pecar. Los niños pecan sin nadie enseñarle a pecar, porque es algo nato, es algo con el cual todos nacemos. Somos pecadores por naturaleza, pero también somos pecadores por transgresión o pecadores por acción. Y esto significa que nosotros pecamos cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda hacer. La palabra del Señor nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, que Adán no fue engañado, sino que fue la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Porque Eva sabía que Dios había dado una orden de no comer del árbol. Pero ella, sabiendo que Dios había dado esa orden, ella quiso desobedecer a Dios y comió del árbol. También le dio a su esposo, dice la palabra, el cual también comió. O sea, quebrantaron la ley de Dios, quebrantaron el mandamiento de Dios de no comer del árbol prohibido. Pero también nosotros somos pecadores por omisión, o sea, por dejar de hacer lo que sabemos que debemos de hacer. Aunque Dios no nos ha mandado, aunque la ley no nos ha mandado, pero si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya eso es pecado. Por ejemplo, el caso de Saúl. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Saúl desobedeció a Dios, pero ¿de qué manera? No haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Eva pecó, gloria al Señor, haciendo lo que Dios le dijo que no hiciera, pero Saúl pecó no haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Dios le dijo: mata a Amalek, destruye esa nación perversa, destruye al rey, pero dice que le perdonó la vida al rey gloria al Señor, Amalek, y no lo eliminó. Tenemos también el caso, gloria al Señor, de la parábola de los talentos, aquel que enterró su talento y no lo puso a multiplicar. Dice que el padre de familia entregó, gloria al Señor, 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 a un tercero. El de los 5 lo multiplicó a 10, el de los 2 lo multiplicó a 4, pero el que tenía un solo talento dice que lo enterró. No hizo nada con el talento que el Señor le había entregado. Eso es pecado por omisión, no hacer lo que debíamos hacer. Las personas muchas veces entienden que no son pecadores por cuanto no hacen nada malo, y es imposible un hombre vivir y no hacer nada malo. Pero vamos a creerte, aunque sabemos que no, pero vamos a darte la razón. Tú no has hecho nada malo, pero también eres pecador por no hacer lo que debías de hacer. Tú entiendes que tú no has hecho lo malo, pero eres pecador porque tú no has hecho lo bueno. Por haberte restringido a la verdad, por haber desobedecido, por no querer hacer lo correcto, ya por eso tú eres pecador. Por ejemplo, si hay un niño que va hacia el precipicio y usted puede evitar que caiga al precipicio y se mate, y no lo evita, por cuanto el niño se cayó y se mató, ya pecaste contra Dios, porque podías evitarlo y no lo evitaste. O sea, el ser humano, por donde quiera que usted ponga la situación, el ser humano es pecador en las 4 esquinas.
Pecamos con el pensamiento, pecamos con los deseos, pecamos de diversas maneras, gloria al Señor. El ser humano no es pecador porque peca. El ser humano peca porque es pecador. O sea, yo no practico el pecado. Yo no soy pecador porque practico el pecado, sino que practico el pecado porque yo soy un pecador. La realidad es que todos somos pecadores, pecadores por naturaleza, pecadores por acción y pecadores por omisión. Por donde quiera que nosotros medimos esto, somos pecadores. El resultado es, somos pecadores. Habiendo visto una definición del pecado, vamos a ver ahora el origen del pecado. Cuando hablamos del pecado, de la desobediencia, de ese mal, lo primero que nos llega a la mente es Génesis 3. Ahí es que el hombre desobedece a Dios. Y pensamos que el pecado tiene su partida desde ahí. Génesis 3 tiene su origen desde ahí, pero no, el pecado no comienza en el Génesis. Ahora, el pecado en el mundo, en nuestro planeta, comenzó en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3, pero el pecado trasciende nuestro mundo. El primero que pecó fue Satanás. La palabra del Señor nos enseña en el libro del profeta Ezequiel, su capítulo 28, verso 14 en adelante. El Señor dice: tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Ven de dónde viene el pecado? Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Mis hermanos, el pecado comenzó en el cielo, donde Dios había creado un ser conocido como un querubín, como un ser, gloria al Señor, angelical, el cual no se conformó con la belleza que Dios lo había hecho, gloria al Señor, sino que él pensó en su corazón, como dice el profeta Isaías: subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Quería ser semejante a Dios. No se conformó con el lugar inferior en el cual Dios lo había creado y Dios lo había puesto. Quiso ser semejante a Dios, quiso recibir adoración como Dios, quiso dar órdenes como Dios, quiso ser Dios. Y dice el Señor: fuiste lleno de iniquidad, pecaste. Desde allí comienza la maldad, pero Satanás no se conforma en pecar él, sino que también arrastró una tercera parte de los ángeles con él. Él no pecó solo, él también pudo engañar a un sinnúmero de ángeles que hoy son conocidos como demonios. Judas 1:6 nos dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, estaban allá arriba, los ha guardado, o sea, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio, para el juicio del gran día.
Pedro 2:4 también nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, no fue solamente Satanás que pecó, los ángeles también pecaron al abandonar su morada, la cual Dios le había entregado para morar, para vivir. Y dice que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. O sea, esos ángeles que siguieron a Satanás ese día, al junto de Satanás, fueron arrojados y fueron guardados en prisiones de oscuridad, conocido como el infierno, según el versículo 4 de segunda de Pedro 2. A pesar de que ellos están en el infierno, en prisiones de oscuridad, el texto dice que están reservados para algo. Están guardados para algo. ¿Para qué? Para el día del juicio. Porque en el día del juicio, tanto Satanás como los ángeles serán sacados del infierno para ser enjuiciados, para ser juzgados y luego ser lanzados al lago de fuego. El lago de fuego y el infierno son dos cosas diferentes. Igual como los ángeles los ángeles caídos, que hoy son conocidos como demonios, que están en prisiones de oscuridad, o sea, en el infierno. Así también toda alma, toda vida que muere sin Cristo va y desciende al infierno. ¿Y con qué propósito es que las almas también que mueren sin Cristo van al infierno? También para el día del juicio ser sacado de allí y luego ser juzgado por Dios, para darle a entender a esas almas que se perdieron, pero no fue por culpa de Dios, porque Dios puso de su parte para salvarlos. El evangelio, la buena noticia de salvación, la liberación de nuestros pecados. O sea, mis hermanos, gloria al Señor, Satanás no se fue solo, no pecó solo, sino que arrastró una tercera parte de los ángeles. Pero él no se conforma con ese número de ángeles que había convencido para pecar contra Dios, para levantarse en contra de Dios, sino que vio a un ser que Dios había hecho del polvo de la tierra, al cual Dios le sopló aliento de vida y lo hizo un ser viviente, o sea, el hombre, al cual también es conocido como la creación especial de Dios, porque Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Satanás dijo en su corazón: déjenme ir para allá a ver si puedo también hacerlos pecar, porque si los hago pecar, Dios también tomará venganza, los castigará, porque Dios no tolera el pecado, porque mira cómo a nosotros nos arrojó. Y dice que fue y tentó a nuestros antepasados, cayeron en el pecado, vino la maldición, vino la desgracia, vino la tragedia. Pero la misericordia de Dios es tan grande para con el hombre, que la oportunidad que tal vez hubiera querido Satanás, Dios se la dio al hombre. Satanás pecó y Dios no le dio oportunidad para arrepentirse, aunque como quiera no se iba a arrepentir. Pero al hombre, cuando pecó, en medio de la tragedia, Dios promete una solución. Dios promete redención. Dios promete restauración. Una restauración que vamos a recibir todos aquellos que hemos creído en Él, que hemos creído en lo que Él ha prometido, ha declarado, y hemos obedecido aquí en la tierra la palabra de Dios, los decretos de Dios. Todo lo que hemos creído en esto, vamos a ser redimidos y transformados
para volver a estar mejor que cuando Adán y Eva todavía no habían pecado contra Dios. Hemos visto el origen del pecado. Nuestro tercer punto que vamos a ver es el alcance del pecado en la creación. ¿Qué tanto daño hizo el pecado en nuestro mundo? ¿Qué tan grande ha sido el alcance del pecado en nuestro mundo, en nuestro planeta? Dice Génesis capítulo 3 versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardo te producirá y comerás plantas del campo. ¿Ven, hermano? La tierra fue maldecida por el mismo Dios por causa del pecado. La maldición que Dios decreta sobre la tierra fue por causa del pecado. Porque es que el Dios no puede pasar por alto el pecado. El pecado tiene consecuencia. La tierra ha sido, o la tierra es maldita, pero es por causa del pecado. Dice: con dolor comerás de ella todos los días de su vida, de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás planta del campo. La expresión espinos y cardo te producirá, esto simboliza las dificultades de la vida que tendríamos que vivir todos los seres humanos, todos nosotros. Rico, pobre, negro, blanco, niños, adultos, ancianos, todo de alguna manera sufrimos por causa del pecado. A veces nos preguntamos: ¿por qué el dolor? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué es que el dolor y el sufrimiento nos golpea tanto en esta vida? Es una pregunta que muchos se hacen. ¿Que por qué tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios oiga, la gente pregunta que por qué Dios ha permitido que el mal golpee tan duro en nuestro planeta? ¿Que por qué Dios no detiene esto? La respuesta está en Génesis capítulo 3. Es que el pecado tiene consecuencia. Dios no puede pasar por alto el pecado porque Él es justo. Él no nos puede dar bienvenida al paraíso estando nosotros sucios, porque Él es santo y Él es justo. Su justicia implica, tiene que castigar al que hace lo malo. Y su santidad implica que nada sucio puede entrar a la ciudad celestial. Necesitamos ser limpiados, necesitamos ser purificados. La respuesta está ahí en Génesis 3. ¿Por qué tanta maldad? Eso es consecuencia de la caída, consecuencia del pecado. El mismo Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 20 en adelante: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, cuando Dios sujetó la tierra, la creación, a vanidad, dice que la sujetó en esperanza. O sea, a pesar de que el mal está controlando, hay personas que se preguntan, gloria al Señor, que por qué el mal avanza tanto, por qué Dios no hace algo. Mis hermanos, déjenme decirles, desde el mismo instante que el mal llegó al mundo, desde el mismo instante que el mal golpeó los primeros seres humanos, Adán y Eva, mis hermanos, Dios intervino a nuestro favor. Lo que pasa es que el pecado no permite al hombre ver la gracia de Dios.
El pecado ciega nuestro entendimiento. El pecado ciega nuestros ojos para que nosotros no veamos la mano misericordiosa de Dios aún en medio de la tragedia, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento. El pecado no nos permite ver, porque el pecado no solamente nos golpeó y nos golpea, sino que el pecado nos hace ver a Dios malo. El pecado es un enemigo terrible, hermanos. Él sabe trabajar. Él sabe cómo confundir la mente del hombre. Él sabe cómo poner al hombre en contra de Dios. Él sabe cómo hacer al hombre ver que Dios es malo. El pecado es experto. Déjame decirte, si el pecado pudo engañar a Adán y a Eva, que estaban en santidad, que eran hombres perfectos, si el pecado los pudo engañar, ¿qué tú crees que será de ti? ¿Qué tú crees que será de mí? Así que no cuestionemos más a Dios, que no sabemos más que Dios. Dios sabe lo que hace. La gracia y la misericordia de Dios ha estado siempre desde el mismo momento que la tragedia, la peor de todas, golpeó nuestro mundo. Dice Pablo que el mundo fue sujetado, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza de ser libertada, como Pablo va a seguir diciendo más abajo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. La creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Si hay algo que predomina en este mundo es la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de todo acto del hombre. Porque el hombre sin Dios no hace la cosa para glorificar a Dios, sino para satisfacer su propio orgullo. Y por eso todo lo que hace, todo lo bueno que hace, toda la justicia del hombre es visto delante de la presencia de Dios como un trapo de inmundicia, como una basura, según Isaías 64:6. Pero el Señor, Pablo nos está diciendo, mis hermanos, Dios hablando por medio de su siervo, nos está diciendo que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime, la creación desea ser libertada, la creación ama la liberación, anhela la liberación que Dios ha de hacer para que la creación funcione nuevamente en su estado original, y así los hijos de Dios podamos disfrutarla de manera perfecta. La creación sufre. Porque todo nuestro planeta, toda la creación fue impactada por el pecado. Y nada está funcionando como Dios lo diseñó originalmente. Nada está funcionando como debería. La creación aún gime. Cuando hablamos de la creación, estamos hablando de todas las cosas creadas, porque todas las cosas tienen vida, porque el Creador le dio vida, le dio leyes a la lluvia, le dio leyes a la naturaleza. Todo debía de funcionar a la perfección, pero por cuanto la creación fue impactada por el pecado, no está funcionando de manera original. Es como si Pablo quisiera decirnos que la creación va forzada en su curso. Necesita ser libertada de la opresión, de la corrupción, del pecado, de la maldad, para que pueda funcionar como Dios la hizo al principio.
Y Pablo dice que el sufrimiento de la creación es un sufrimiento, es un dolor tan agonizante que lo compara al dolor de parto. No vamos a profundizarnos mucho en cuanto al dolor de parto, pero las mujeres que están aquí deben de saber lo que es un dolor de parto. Y aunque nosotros los hombres no pasamos por esa amarga experiencia, pero ciertamente la vemos cuando sufren de un dolor de parto. Según la ciencia, es uno de los peores dolores que puede aguantar una persona, el dolor de parto. Y no solo ella, sino que también Pablo dice nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, la iglesia, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros gemimos, nosotros también sufrimos. No veamos el sufrimiento, el dolor como algo extraño, veámoslo como parte de la vida. Y en medio del dolor, en medio del sufrimiento, mis hermanos, démosle la gloria a Dios cuando estemos en gozo y cuando también estemos en tristeza y en agonía. Eso es parte de la vida. Debemos de glorificar a Dios en todo tiempo. Toda la creación ha sido impactada por el pecado. No hay ni un rincón de nuestro planeta que no haya sido alcanzado por el pecado. No existe. Todo ha sido afectado y golpeado por nuestro planeta, por el pecado. Ya vimos el alcance del pecado en la creación. Ahora vamos a ver el alcance del pecado de manera particular en el hombre. El hombre ha sido completamente degenerado o ha sido parcialmente degenerado. El hombre ha sido dañado completamente por el pecado o ha sido parcialmente dañado por el pecado. Esta es una pregunta teológica, incluso muy famosa, donde una corriente teológica piensa que el ser humano ha sido dañado a media por el pecado. El pecado no lo dañó completamente. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No creamos en lo que dice el hombre, sino creamos en lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Significa que si el pecado me mató, el pecado no me hizo daño a media. Si me quitó la vida, si me mató, si me destruyó espiritualmente hablando, si por causa del pecado ahora soy arrojado, destituido de la gloria de Dios y me encuentro para Dios en una condición de muerte espiritual, eso significa que el pecado no me dañó a media, el pecado me dañó de manera completa. Isaías capítulo 1 versículo 6 nos dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, hablando acerca del pecado de Judá. Oiga, hermano, es una manera de Dios describir la maldad, el pecado del ser humano. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Todo nuestro ser ha sido impactado por el pecado. Nuestro famoso texto que siempre citamos, Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, desde el momento de la concepción, desde el momento de mi formación en el vientre de mi madre, ya el virus del pecado estaba en mí. No somos pecadores cuando crecemos. Somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia del pecado, la paga del pecado es la muerte. El pecado que es dulce para la carne, deleitoso para el placer. La Biblia dice que su paga es muerte. El pecado es el virus que inyectó Satanás en nuestros antepasados, y ese virus ha pasado a toda la raza humana, por lo cual también nosotros somos infectados por ese virus pecaminoso, y todos nosotros pesa una condenación de muerte por causa del pecado. Estamos hablando de muerte física, pero también de muerte espiritual y muerte eterna en el infierno. ¿Saben por qué que nosotros morimos? La evidencia más clara de que somos pecadores es nuestra mortalidad. Si no fuéramos pecadores, no moriríamos. Porque el pecado fue que trajo este asunto de muerte. El asunto de muerte Dios no lo había inventado para el hombre. El pecado trajo la muerte. La paga del pecado es muerte. Y no solamente Dios ha decretado de que la consecuencia del pecado es la muerte. Estamos hablando de muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Sino que también vemos a través de toda la Biblia que Dios ha tenido que intervenir cuando su pueblo o una nación peca, castigando a esa nación. El pecado no trae nada bueno. El pecado lo que trae es opresión. El pecado lo que trae es maldición, muerte espiritual, condenación en el infierno, estar en rojo, caliente con Dios. Y todos nosotros somos pecadores. Y lo único que nos enfría y nos salva es si venimos en arrepentimiento y confesamos nuestro pecado, para que Él borre nuestros pecados. Si tú no lo has hecho, tus pecados todavía están rojos como el carmesí, dice la palabra de Dios. Pero si tú vienes en arrepentimiento y fe, dice el Señor que serán emblanquecidos como la blanca nieve. A través de toda la Biblia vemos que Dios hace juicio contra el pecado. La destrucción del primer mundo, donde se salvaron 8 personas, Noé y su familia, fue por causa de la maldad, por causa del crecimiento del mal en los hombres. Fue que Dios tuvo que tomar esa decisión de destruir con agua el primer mundo. La destrucción de Sodoma y de Gomorra, la destrucción de Coré y Abiram, la muerte de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, todo ello fueron consecuencia del pecado. El pecado trae muerte, trae condenación, trae maldición, trae perdición en el infierno. El ser humano ha intentado crear y usar medios, ya que el pecado es un problema. El ser humano ha querido usar medios que Dios no ha provisto, medios que no funcionan. Por ejemplo, en el Vaticano está lo que se llama la escalera santa. Se dice que por
Por esas escaleras subió nuestro Señor Jesucristo cuando iba a ser juzgado por Poncio Pilato. Según lo que se cuenta, esa escalera fue llevada a Roma por una mujer llamada Santa Elena, madre de Constantino. Eso fue más o menos en el siglo III. La Iglesia Católica manda a sus feligreses a subirla de rodilla para obtener perdón de pecados. Si usted no cree en lo que yo estoy diciendo, busque en internet, pregunte para qué sirve la escalera santa que está en el Vaticano, la sede de la Iglesia Católica. Los feligreses, para recibir perdón de pecado, como el pecado es un problema, el hombre no ha querido usar o recibir el remedio que Dios ofrece, sino que el hombre se ha acudido a cosas que no funcionan, remedios que no funcionan, a subir esa escalera de rodilla. Y también la famosa venta de indulgencias. Para los que no saben lo que eran las indulgencias, o lo que son las indulgencias, la cual promovió la Iglesia Católica en la Edad Media, llegó a vender una gran cantidad y ese dinero fue recaudado para construir la Basílica de San Pedro, una de las construcciones más millonarias del mundo, la sede del Vaticano. ¿Y qué era esa venta de indulgencia? Eran como un perdón de pecados que ofrecía el Papa por medio de un escrito que él daba, que él hacía. Y quienes, esas indulgencias, ese papel, al tú comprarlo, se dice, según los católicos, hermanos, que al comprarlo, tus pecados te eran perdonados. Cualquier pecado. No solamente por pecados pasados que tú cometiste, sino futuro pecado que tú podías cometer de manera voluntaria. Compra una indulgencia. El que vendía, el que se encargaba de la venta de las indulgencias, él decía una frase: como cae la moneda en el cofre, así salta el alma del purgatorio. Porque también la iglesia tiene por creencia que existe un lugar donde donde le llaman el purgatorio. Donde en ese lugar las almas que se han muerto no se van ni para el cielo ni para el infierno, sino que se quedan en un lugar que no está en ninguna parte de la Biblia, conocido como el purgatorio. Y en ese tiempo los familiares de esos muertos que se morían podían comprar indulgencia para sacar esas almas del purgatorio y mandarla para el cielo. Mis hermanos, es bueno investigar para que nuestra fe se fundamente más en el Señor. Porque mírenme, la ignorancia está mandando a mucha gente para el infierno. El enemigo engañando las almas de esa manera. Y la gente pecaban y compraban las indulgencias. O si no, gloria al Señor, subían la escalera santa de rodilla. Medios que no funcionan. Medios que no funcionan. No hay medio, mis hermanos, creado por el hombre que pueda limpiarlo, que pueda purificarlo de sus pecados. No hay medio. Jeremías capítulo 17 verso 1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares. Oiga cómo es que está, mis hermanos, el pecado escrito en nuestro corazón. Es una idea, es una metáfora para dar a entender, mis hermanos, lo imposible que es nuestro pecado ser borrado, que no sea de la manera que Dios ha provisto. Dice que con cincel de hierro y con punta de diamante está escrito nuestro pecado. Nuestros pecados no se borran, mis hermanos, con nada creado por el hombre. Si usted escribe algo en un papel, puede durar X tiempo, años, pero al tiempo se va a borrar. Pero escribe en una piedra con un cincel con punta de diamante para ver si esas letras se van a borrar.
no se van a borrar. Jeremías capítulo 13, versículo 22. Mudará el etíope su piel. El etíope era una raza, o es una raza negra de África, nuestro color. Y dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. El leopardo, saben que tiene muchas manchas. Nadie ha visto un leopardo, gloria al Señor, que pueda eliminarle las manchas. Según algunos dicen que el leopardo tiene las manchas, ¿verdad?, en el pelo de su cuerpo, pero cuando usted le quita ese pelo, esa mancha está en la piel también. Nadie puede quitar la mancha del leopardo. El etíope, el color negro, nadie lo puede cambiar. Dice el Señor, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. En pocas palabras, no hay forma de ustedes no pecar. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejías y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía. Lejía es una especie de, vamos a decir, de cloro, pero algo más fuerte que el cloro. Algo que si posiblemente tú lo echas ahí en esa pared, se lleva la pintura con todo y hasta raya la pared. Se atreve a hacerle hoyo. Algo fuerte, más fuerte que el cloro. Y dice el Señor, aunque se eche un galón de lejía, no hay forma de borrar tus pecados. Aunque amontones jabón sobre ti, no hay forma de borrar tu pecado. Tu pecado permanecerá, no hay forma. En el Antiguo Testamento se implementó el sacrificio de animales para perdón de pecados. Pero dice el libro de Hebreos que los sacrificios de los machos cabríos no pudieron borrar los pecados. Simplemente estaban simbolizando a Cristo, que sí quita los pecados. Nada puede quitar los pecados excepto el medio que ofrece Dios. ¿Y cuál es el medio que ofrece Dios? Según nuestro texto principal, Juan capítulo 1 verso 29, Juan hace una de las declaraciones más poderosas de las escrituras. Gloria al Señor. Dice Juan en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow, hermano. He aquí el antídoto de ese virus mortal, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo es lo único que nos limpia de nuestros pecados. La sangre de Cristo es lo único que tiene poder para borrar toda la fechoría, todos los pecados que hemos cometido delante de Dios y que están escritos con cincel de hierro, con punta de diamante. Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar y puede borrar todos nuestros pecados. Y usted diría, no me importa que no se borren. No te importan ahora. No te importan ahora. Porque después que el hombre se vea delante de Dios, siendo juzgado por cada paso, por más mínimo que sea, y cuando vea que la gloria está a la derecha y los justos, los santos, los creyentes están pasando a la gloria, y vea que por causa de sus pecados, por causa de sus prácticas desagradables delante de la presencia de Dios, por haber negado a Cristo con toda la fibra de su corazón mientras vida tuvo en la tierra, al ver que todo el pecado que había cometido en su vida lo lanzará al lago de fuego, entonces allí habrá preocupación. Allí importarán. Ahora el pecado casi no importa.
El ser humano vive pecando. Eso es pecado sobre pecado. Y como el Señor habla del pueblo de Nínive, el pecado de la ciudad de Nínive ha subido a mi presencia. El pecado de Nínive es grave. Y desde que eres niño, estás pecando y estás pecando. Tus pecados van subiendo y van subiendo. Se van acumulando y se van acumulando. Y algún día verás que el pecado que te hacía reír, el pecado que supuestamente te hacía gozar, el pecado que te hacía ser hombre, el pecado que te hacía estar a la vanguardia, el pecado que te hacía estar a la moda, el pecado que te ponía adelante, verás que todo era un plan del diablo para robar tu alma al infierno. Gloria a Dios. En Adán todos nosotros fuimos condenados a muerte. Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. Y por el pecado la muerte también entró, porque la paga del pecado es muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice el versículo 17, pues si por la transgresión, o sea, si por el pecado de uno, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, o sea, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión, o sea, como por el pecado de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación, la salvación. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y el versículo 20, Pablo nos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Ese texto suele ser mal citado. A veces la gente dice, donde abunda el pecado, abunda la gracia. El texto no dice eso. Porque si decimos que donde abunda el pecado, o sea, vamos a pecar para que abunde gracia. El texto dice, cuando abundó el pecado. Cuando el pecado abundó, ahí mismo sobreabundó la gracia. La gracia es mayor. No desprecies la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el perdón de todos tus pecados y un pasaje y un boleto gratis para subir e ir a la ciudad celestial. No desprecies la gracia de Dios. No creas que por tu buena obra Dios te va a dar un chance allá arriba. No piense que por lo bueno que has sido Dios te perdonará. No. Lo único que borra tus pecados se llama la sangre de Cristo. Así que ven a Cristo hoy. Ven en arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados. Tú amas tus pecados. Es obvio. Porque la gente, dice la palabra de Dios, que amaron más las tinieblas que la luz. La luz es el evangelio, la luz es la salvación, la luz es Jesucristo. Las tinieblas es el pecado, la tiniebla es lo que el diablo ofrece allá afuera, gloria al Señor. Y dice el Señor en su palabra que la gente han amado más las tinieblas que la luz, lamentablemente.
Divórciate del pecado, divórciate de las tinieblas y ven a la luz para que tus pecados sean perdonados. Y de la presencia del Señor venga sobre usted tiempo de refrigerio, tiempo de salvación, perdón de pecados, vida eterna, en comparación de muerte eterna, cielo en vez de infierno, servicio de los ángeles, que en vez de la condena, azote y maltrato de los demonios en el infierno. Dios te ofrece salvación. Arrepiente de tus pecados. Parece bueno el pecado, es deleitoso. El pecado es ese camino que dice el Señor en su palabra, que hay caminos que al hombre le parece bueno, deleitoso. Pero el problema está en el final. El problema está en el final. Y no digas que tú no vas a llegar al final, porque estás vivo hoy y tú no sabes lo que puede pasar contigo mañana. Además, son más los que se pierden que los que se salvan. Y la mayoría de los que se han perdido tuvieron la esperanza que no iban a llegar al final de ese camino y llegar. Porque para ti tal vez el final es en 20 años, 30 años, 40 años. Pero el final de ese camino que tú estás caminando puede ser en una semana, en 3 días, en 24 horas, en 5 minutos. No sabemos. No sabemos. Si te moriste en pecado, nunca jamás experimentarás tribulación, sufrimiento y dolor como lo vas a experimentar en el infierno. Y luego, sacado de ahí, ser juzgado delante del trono blanco. Y luego que Dios busque tu nombre, como dice el texto, y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida, entonces allí será lanzado en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Iglesia, no vea el pecado como un juguete. Por más deleitoso, por más bonito que parezca, no miremos el pecado como un juguete. El pecado golpea en serio, no juega al topao. Él golpea en serio. El pecado es algo tan serio que Cristo tuvo que morir de manera seria en la cruz del Calvario por nuestro pecado. No juegues, que ni el diablo ni el pecado están jugando. Corre por tu vida, salva tu alma, refúgiate en Cristo, refúgiate en las llagas de Cristo, refúgiate en el Calvario, porque es allí que hay sangre que puede borrar todos tus pecados. Él es el antídoto que te puede curar de ese mal tan letal. Piénsalo y acércate a Cristo antes que te coja lo tarde. Dios te bendiga. Pónganse de pie, por favor.